Hay algo que el manual del editor o del jefe de programación y que los gurúes del algoritmo te dirían que no hagas jamás. Dedicar 10 minutos un martes a un hecho que ocurrió el domingo. Te dirían que ya pasó, que el ciclo murió, que el engagement cayó, que el silicio necesita dopamina fresca. Bueno, a nosotros eso nos importa muy poco. Porque todo no puede ser un clip, una reacción instantánea, un consumo ansioso. A veces hay que frenar, bajar el volumen y pensar un poco. Lo que pasó en la Asamblea Legislativa en Buenos Aires no es contenido descartable, es un síntoma. Y los síntomas, si no se leen con calma, se repiten. Escucha con atención este minuto. Es un compilado de cruces entre el presidente Milei y la oposición en medio de la Asamblea. Yo les voy a avisar algo, Cuca. Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. ¡Manga de delincuentes! Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero. ¡Pero voy delincuente! Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. ¡Anda a buscarle al ángulo, Cuca! Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Ustedes que se entregaban a Venezuela, se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. Dale. Y venía a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. Lo que vimos no fue solamente la apertura formal de sesiones ordinarias. Fue una pieza teatral, una escena sintetizada del estado emocional de la Argentina contemporánea. Gritos, gestualidad desafiante, bancas vacías, aplausos militantes, silencios calculados. La grieta no solo persiste, se recarga. La violencia ya no es física ni institucional en términos clásicos, es escénica, es retórica. Y esa violencia performática cumple una función: reafirmar identidades tribales. Ahora escucha este minuto de Juan Grabois al día siguiente de la asamblea. Un domador que le pone un tranquilizante al león que tiene que domar, ¿no es un cobarde? Él era el único que tenía el micrófono abierto. Estaba rodeado de custodios y además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a quien responden las Fuerzas de Seguridad. Entonces, es una cultura de la doma cobarde, porque en los festivales de doma, bueno, un domador se la tiene que bancar en serio. Tiene rival con quien interactuar. Todo lo que él decía se escuchaba. Todo lo que decíamos nosotros para contestar, para defendernos, no se escuchaba. Entonces, hay un primer elemento que es la cobardía y el abuso del poder. Porque el presidente de la República Argentina, investido de todas estas facultades, insultando de esa manera, yo no me voy a rasgar las vestiduras por el insulto, ni por el agravio, ni por las formas de comunicación que tiene la política contemporánea, que son heavy metal. Yo también las uso. Pero hacerlo de manera unilateral y sin que el rival tenga derecho a réplica, no es domar, es ser un cagón. ¿Te das cuenta? No estamos frente a una anomalía. No estamos frente a un error del sistema. Estamos frente a un sistema que produce esta escena. Milei no es una falla del software político argentino. En realidad, es su producto más acabado. Emergió de la infraestructura comunicacional que moldeó la década de la grieta. El panelismo como ring, el algoritmo como acelerador y el clip viral como certificador de legitimidad. Las redes no lo inventaron, pero lo multiplicaron en loop hasta volverlo inevitable. Y la política tradicional, que hoy lo denuncia, contribuyó a financiar su crecimiento táctico. Primero para fragmentar adversarios, después para derrotarlos. El resultado es lo que vimos el domingo. Pero el territorio en disputa no cambió desde 1976. La pregunta estructural sigue siendo la misma. ¿Cuál es el modelo de desarrollo argentino? ¿Industrialismo cerrado o apertura irrestricta? ¿Estado protector o estado mínimo? ¿Proteccionismo o mercado? Décadas de respuestas maniqueas no resolvieron el dilema.
El resultado es un electrocardiograma. Crecimiento espasmódico, caída prolongada, recuperación efímera, nueva crisis. El problema no es el conflicto. La política es conflicto. Pero el problema es su canalización. Cuando el adversario es chorro o vendepatria, el desacuerdo deja de ser político y se vuelve moral. Y cuando el conflicto se moraliza, la comunidad se fractura. Y cuando eso pasa, el desarrollo se vuelve imposible. Mientras tanto, el mundo no espera, loco. Un orden multipolar en transición, una guerra mundial en cuotas, como decía el Papa Francisco. Economías reconfigurándose en clave tecnológica, energética y geopolítica. Y Argentina discutiendo en clave doméstica amplificada por algoritmos que premian el exabrupto y penalizan la complejidad. Los clips más tensos se viralizan, los argumentos más densos se hunden. Ahora bien, la pregunta incómoda no es si Milei estuvo bien o mal, ni si la oposición estuvo a la altura o cayó en provocaciones. La pregunta es otra. ¿Le importó al pueblo la Asamblea Legislativa? ¿O fue apenas un evento consumido por élites politizadas y tribus digitales? Los noticieros midieron picos en los momentos grotescos, las redes amplificaron mapas de calor ideológicos, pero ¿alguien salió de esa noche con más claridad sobre el rumbo nacional? ¿Hubo más certidumbre económica? ¿Más horizonte productivo? ¿Más previsibilidad institucional? Si la política se convierte exclusivamente en espectáculo tribal, la democracia corre el riesgo de degradarse en entretenimiento polarizado. Y una nación no se desarrolla con rating ni con trending topics. Se desarrolla con acuerdos básicos, con dirección estratégica, con calidad institucional. La escena del domingo fue potente, sí. Fue intensa, sí. Fue emocional, claro. La teatralidad no reemplaza a la política de Estado. Y el insulto no reemplaza al diseño institucional. La pregunta final, entonces, no es si Milei ganó la escena, ni si la oposición logró instalar un contrarrelato. La pregunta es si Argentina ganó algo. Porque si todo termina en aplauso militante y clip viral, el sistema sigue girando sobre sí mismo. Y el pueblo sigue esperando algo mucho más simple. Estabilidad, laburo, previsibilidad y un horizonte. Si la asamblea fue apenas una escena más en la serie infinita del antagonismo argentino, entonces no aprendimos nada. Si fue una advertencia sobre el riesgo de convertir la política en performance permanente, entonces todavía estamos a tiempo. La democracia no se sostiene con gritos, se sostiene con resultados. Y la única verdad es la realidad. Mi nombre es Gonzalo Santos y esto es Luber en FM de la Costa.